Ahí me pregunta Lucas, ¿por Sí, qué estallaron las meme coins? Excelente pregunta porque es parte del título de hoy y todavía claro. no hablamos de las meme Sí, coins. Bien, me toca, Gaby. Este, dale. mm, a ver, como dije antes, estuve navegando en las trincheras del mercado cripto, en la profundidad, viendo qué es lo que había. Gané, perdí, hice de todo ahí, Gaby. Te juro que Ujú. la experiencia es bastante particular. Algún día te voy a llevar ahí. Para que, Siempre me decís lo mismo. por lo menos para que veas, para que, no sé, ¿viste? Este, mm, Muy interesante, muy Ajá. interesante. En realidad lo que más me parece interesante sobre todo de las trincheras, aclaro esto, obviamente, y más allá de que yo opero cripto hace mucho y estoy principalmente en DeFi, las trincheras no son mi terreno, digamos. Por eso aclaro que estuve ahí, que por Claro. una cuestión de querer ver qué es lo que estaba pasando, cómo funcionaba, cómo se mueve digo, quería estar ahí, quería probarlo, sentir ese pulso. Este. Y qué rápido que se mueve todo ahí, Gaby. No sabes lo que Claro. es, Sí, No sí. sabes lo que es. No, llamativamente hubo una. Es curioso porque las meme coins se van moviendo mucho, obviamente por narrativas que pueden durar un par de días o pueden durar un par de horas o un par de minutos incluso, y los movimientos pueden ser muy bruscos, ¿sí? En ese sentido, obviamente, y esto vale la pena aclararlo por demás, porque realmente vale la pena aclararlo por demás, eh, es un ecosistema yo creo que ya la palabra riesgo, viste, ya no entra en la categoría. Claro. O sea, estamos Claro. hablando de. eh, Mira, a mí no me gusta decirle casino, ni me gusta tampoco decirle apuesta, porque en definitiva, digamos, uno, si bien es cierto que nunca tiene garantías, en los mercados tampoco uno tiene garantías. Sea meme coins, o sea Bitcoin, o sea el S&P, digo, nunca hay garantías en los mercados. Y no porque algo no tenga garantías, tiene por qué ser timba o casino, No, ¿no? no, seguro. Desde ya que seguramente hay gente que opera Ajá. de esa manera. Sí, sí. Hay gente que seguramente va y simplemente nada, empieza a tirar ahí a modo de apuesta a ver si algo de eso en lo que apostó se mueve. Pero por otro lado, también es cierto que hay mucha gente que opera meme coins. Sí. Discúlpame, Sí, la timba, aquí hay que hacer un pequeño stop, ¿no? sí, No depende del mucho, o tal vez solo un poco, del activo que vos estás operando, mm, sino del espíritu que vos le pones a eso. tal cual. Si vos te metés a invertir en meme coin sin saber absolutamente lo que es un meme coin o una shitcoin o una Sí, o lo altcoin que te digo, por ejemplo, o sin conocer ver el cuál es la mercado, narrativa del momento, claro, por ejemplo, exactamente, y lo bueno. vas a hacer porque lo vas a hacer porque te pintó, estás timbeando. Exactamente, Ahora, si lo vas a hacer con un conocimiento técnico, ya es otra cosa. exactamente. Nada, eso quería aclarar porque yo sé que muchas veces se confunde ese término y es sano que quede claro, ¿no? Sí, no, tal cual. No, totalmente, Gaby. Y además, generalmente cuando uno piensa en operaciones de mucho riesgo, como es el caso, Sí, automáticamente uno piensa en eso, en casino, claro, timba, que claro. tirar la guita y ver qué pasa. Y la realidad es que no. Uno se encuentra en el ecosistema, que quiero aclarar que el ecosistema de las meme coins se mueve principalmente dentro de lo que es Twitter y Telegram. Son como las dos fuentes, un poco también Discord, pero principalmente Twitter, ex Twitter, ahora X, y Telegram. Ujú. Eh, pero realmente hay gente que tiene estrategias, hay gente que sabe cómo jugar en ese terreno, y esto vale la pena aclararlo, digo, porque también, nada, como digo, sobre todo desde que pasó, por ejemplo, el caso de Libra, que acá también estamos hablando un poco del tema de las monedas meme o de las shitcoins, bueno, hay Ujú. miles de términos para hablar de esto. Eh, y lo cierto es que quedó como ese sabor a eso, a que todo es timba, todo es simplemente Ujú. tiro la guita y veo qué pasa. Eh, y no es necesariamente el caso. El que quiera puede ir a timbear, obviamente, porque la Claro, opción está, pero también hay mucha gente dentro de ese ecosistema que tiene sus estrategias, ¿sí? claro. En otro momento me voy a detener un poco más en cuáles son algunas de esas estrategias, por qué algunos son rentables, otros no. Es un mercado también, obviamente también de mucho riesgo, porque al moverse todo tan rápido, muchas veces uno no tiene el tiempo necesario para operar, para hacer el análisis que corresponde, etcétera. Eh,
obviamente donde hay cosas que se mueven muy rápido, tanto el FOMO como el miedo se exacerban. Ujú. Entonces, es un mercado con esteroides, Gaby. Es un mercado Claro. potenciado de alguna manera y hecho y diseñado de una forma muy eficiente para un nicho, en mi perspectiva, creo yo que de gente, obviamente, que opera mucho en las redes, algunas cosas de Instagram, TikTok, tendencias, ¿no? Ujú. Quiero aclarar esto también, el que no esté familiarizado con eso, digo, el que no está, no necesariamente hace falta tener un TikTok y estar todo el día en TikTok Claro. para ver la tendencia, pero el que no tiene ninguna forma y no está familiarizado con poder identificar cuáles son las tendencias del momento, tener Sí, alguna herramienta para poder ver eso, sí. le recomiendo que capaz se mantenga un poco ajeno a las meme coins porque se mueven mucho en base a esas Claro. tendencias. Y una de esas tendencias, obviamente, ocurrió, por ejemplo, porque, digo, ocurren todos los días a toda hora, pero una tuvo que ver con esto que ocurrió con ChatGPT. Ajá. ChatGPT lanzó su versión 4, Ujú. en donde obviamente dieron la posibilidad de que los usuarios generen imágenes, ¿no? Y una de las particularidades, aparte que hicieron, no solo fue esa, sino que le pusieron como un picante más para que los usuarios puedan generar imágenes Sí. haciéndolas del estilo del estudio Ghibli, ¿sí? Ujú. Estudio mítico japonés que ha Sí. hecho, pero centenar de películas y de series animadas históricas de hace muchísimos años. Yo siempre me confundo pero que es Miyazaki, creo que es, ¿no? Miyazaki, exactamente, Hayao Miyazaki como Ujú. director del estudio Ghibli. Eh, y fue muy curioso porque obviamente ChatGPT puso la herramienta y justamente dijo, bueno, ahora cualquiera puede hacer la imagen que quiere Ujú. al estilo de las animaciones del estudio Ghibli. Eh, y a raíz de esto, lo primero que ocurrió, para dar un ejemplo, dentro de lo que es el ecosistema de las meme coins, es obviamente que apareció al toque una moneda llamada Ghibli, Claro. estudio Ghibli, qué sé yo. Como era la temática que se está hablando en el momento, voy a buscar acá si tengo más o menos el dato, pero de un momento. Es más, voy a abrir un segundo y voy a compartir pantalla, ya que estoy así, podemos compartir también acá con todos ustedes y lo ven conmigo. Em, bien, ahí estamos. Vamos ahí con la fotito del... Perfecto. La fotito del estudio Ghibli, excelente. Bien, y tenemos, por ejemplo, acá sí el caso de lo que fue... Yo no sé, Gaby, y estuvimos muy mal ahí, que no se nos ocurrió meter una nuestra con el estudio Ghibli, Gaby. No ¿Cómo no sé cómo metimos lo una foto hicimos. nuestra del estudio Ghibli para...? Pero Porque vos estaríamos re pegados ahora, amigo. No, no, excelente. La realidad es que yo te quiero mostrar esto rápido, Gaby. Sí. No, eh, pasemos si se puede ahora a la pantalla que yo estoy compartiendo ahí. Así estamos todos. Recuerdo que esto es Dex Screener. Es un graficador. En este caso no es la pantalla de Gaby, sino la mía, la que quiero que se veamos. La que quiero que veamos, perdón. Em, Confirmame ya cuando se pueda ver. A ver. Es la de... exactamente. ¿Eh? Ahí estamos, perfecto, perfecto, impecable. Bueno, este es un gráfico diario, Gaby. O sea, este es Claro. el gráfico diario que igual acá uno ve y parece que no hay mucho. Sí. De hecho, siempre recomiendo una cosa, esto a modo de sugerencia, cuando van a ver una moneda meme o en realidad cualquiera de estos tipos de activos, Ajá. cambien la opción para ver el precio, porque el precio Sí. 0,019 no tenés ni No idea tiene ni sentido. siquiera cuánta plata hay Claro. adentro, no sabes nada, por la opción de acá que tenés que te dice market cap, donde podés ver Ajá. obviamente la capitalización de mercado en vez de ver el precio. Claro. Em, Voy a ver ahí cuando termine de cargar. Bien. Como que no falló la carga. Vamos a volver con Ghibli. Este, mm, de un momento mientras logro que cargue efectivamente el internet. Ahí estamos con el proyecto se llama Ghiblification, Ujú. como una suerte de este concepto de que todo se puede volver Ghibli de repente. Claro.
Eh, y acá tenemos Ghibli justamente. Acá estamos, sí, con el precio en capitalización de mercado. En un gráfico diario, tenemos una moneda que en 3 días de mercado. Ahora, después voy a ir a un gráfico también de 15 minutos, de 5 minutos, para que veamos cómo fue también ese movimiento Ujú. inicial. Digo, Sí, sí. cómo se mueve esto, ¿no? Pero eh, llegó a cotizar, o sea, llegó por lo menos a tener un valor de 40 millones de dólares Ujú. en una cuestión de 3 días. ¿Sí? Eh, bueno, sorprendente, obviamente. Quiero aclarar una cosa también importante, que es el hecho de que nosotros ahora estamos hablando de esto, lo estoy mostrando a modo de ejemplo también para contarte un poco a vos, Gaby, que veamos entre todos. Si alguien obviamente tiene dudas, déjenlas ahí en el chat, así yo puedo ir también respondiendo. Eh, También vale aclarar que durante el año 2024, más o menos, obviamente en pleno impulso de Bitcoin, posterior a las elecciones de Estados Unidos, con la victoria de Trump, que hubo un gran aluvión obviamente de cripto y de meme coins, incluso había mucho más volumen en este ecosistema. Entonces había monedas que capaz pasaban a cotizar 200 millones, ni siquiera, no 40. O sea, Claro. digo, eso también depende mucho del volumen que haya en general en el mercado, Ujú. ¿sí? Y muchas veces también ese volumen que haya en el mercado Sí. depende de si uno va a poder generar rendimientos o no. Ujú. Entonces eso también es muy importante aclararlo. Y esto lo digo para cualquiera que tenga ganas en algún momento de meterse en las trincheras a ver qué pasa. Y si alguien quiere obviamente invertir ahí, que lo haga bajo su decisión y Ujú. criterio. Pero sí importante aclarar esto también, que es siempre, siempre, revisen, chusmeen, antes de invertir en esto y de meterse acá, y esto lo digo como un consejo, no de inversión, sino consejo de mercado, De vida. exactamente, chusmeen un poco cómo viene el volumen, porque eso también va a depender mucho de si un día capaz son rentables y si un día no son rentables. Ujú. Obviamente, cuando hay poco volumen, se matan entre todos, Gaby. Claro. Cuando hay poco para comer, ¿viste? Sí, A la sí, primera claro. que se dite, nada, se van todos sacando y comiendo Chao. entre Sí, sí, sí. y la situación se vuelve un PvP total, un player versus player completamente, Claro. en donde, bueno, sálvese quien pueda, y alguno que se la lleva, el otro que quedó en la lona. A veces no tanto, cuando el mercado logra tener un cierto volumen, Ujú. bueno, ahí capaz las tendencias pueden durar un poco más, las monedas pueden tener más recorrido, entonces ahí capaz uno tiene un poco más de tiempo para moverse en el ecosistema, en las trincheras, y capaz tener un poco más de rendimiento. Esto llamativamente en 3 días llegó a cotizar en 40 millones de dólares, hoy está en 20 millones. Y esto lo quiero aclarar también para entender que obviamente los riesgos, o sea, el que compró ahí arriba en 30, Claro. 40, hoy en día por lo menos de un 50 abajo. Y ni siquiera no tengo ni idea si esto va a seguir corrigiendo o va a seguir subiendo. Olvídense de poder dar algún tipo de dato al respecto. Vayamos ahora sí a un gráfico, por ejemplo, de 5 minutos, que obviamente Claro, tener mucha más tiene información, mucha más claro. información. Es que esto también es lo que te decía antes y lo que hablábamos, por ejemplo, de las temporalidades, ¿no? Eh, si alguien quiere, o vos, Gaby, por ejemplo, que decís, che, bueno, pará, quiero operar esto, quiero ver cómo se hace, me gustaría meterme acá. Bueno, sepan, obviamente, que en una moneda que tiene solo 3 días de mercado, o incluso monedas que puedo llegar a mostrar también que tengan menos, que tengan un día, o que se hayan hecho recién que Claro. tengan unas horas, la única forma de tener algún tipo de información y poder hacer algún tipo de análisis técnico, si es que Ujú. sirve, porque es cierto que a veces en este tipo de monedas, con tanta volatilidad, es difícil también hacer el análisis técnico, pero igual las tendencias se cumplen, o sea, eso también funciona, pero únicamente se puede hacer un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. Claro. Olvídate el de 4 horas ahí, Gaby, el de 4 horas No, vas a no, no, ver no. 5 velas, no tenés Claro. información. Le querés meter un RSI y todavía el RSI no te va a No dar tenés datos. nada, no tenés información, claro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico de 5 minutos. Y en un gráfico de 5 minutos uno sí puede, más o menos, bueno, resistencia, Sí, sí. soporte. Ahora estamos en un viejo soporte. Bueno, acá sí uno puede hacerle, ¿no? Ujú. Un poco más de análisis técnico. Así que eso también es importante aclararlo. Pero miremos lo que fue esto, por ejemplo, en su salida. Eh, La moneda obviamente arranca después de que empezó en PanFan, que PanFan es una plataforma previa a que la moneda salga en Raydium, que es el otro DEX. Bueno, eso algún día podemos explicar un poco más cómo es esa dinámica. Pero sí me interesa esto. Es una moneda que por lo menos en el gráfico que tenemos acá en DEX Screener empieza cotizando en los 77.000 dólares. Claro.
Obviamente tiene muchísimo crecimiento y llega muy rápidamente casi al $1.000.000. Bueno, ni te imagines, obviamente, el que tuvo la posibilidad de agarrarla a tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, también está el que compró en el top de todo. Digo, acá hay quien gana y quien pierde. Es importantísimo aclararlo. Eh, pero sí me llama la atención, obviamente, este tipo de movimientos. En donde tenemos. Nada, el precio llega, por ejemplo, a los $100.000. Corrige luego un 50%, un poco más, hasta los $440. Ujú. Luego continúa con su tendencia hasta los $2.000.000. Corrige de los 2 millones al $1.000.000, casi un 50% nuevamente. Luego continúa con su tendencia hacia los 2 millones. Digo, va teniendo como esta suerte de impulso, acompañado con una tendencia. O sea, Qué locura. digo, completamente operable también para quien quiera se caga de risa. Qué locura. Es una locura. Y llega en esas primeras horas, porque acá estamos hablando, yo estoy en un gráfico de 5 minutos, Gaby. O sea, estamos hablando de, en el transcurso por lo menos, voy a cambiar el horario, porque acá yo lo tengo UTC, vamos a poner nuestro horario, el UTC de Buenos Aires. Eh, Esto fue a las 6:50 de la mañana del 26 de marzo. Ujú. Y prácticamente para las 12 del mediodía, ¿Cuántos millones este de activo dólares? estaba en $5.000.000. Una locura. Claro. Para corregir luego de eso, una muy breve corrección, desde los $5.000.000 hasta los 3 millones, Sí. obviamente una corrección saludable, después de llegar desde los Ah, me 100, imagino. de los 100.000 hasta los 5 millones, una corrección a 3 millones como mínimo. Y después no sé quién entró en el mercado acá o qué fue lo que movió acá el mercado, porque el salto fue de los 2 millones, en este caso 3 millones, directamente a los 8 millones. Así. No sé quién entró ahí, no sé qué pasó. Yo simplemente lo estaba siguiendo y quiero mostrarles esto y aprovecho también para hacer reír un rato a Gaby. Y la tendencia continuó Ajá. para llegar en ese impulso de tendencia a los $15.000.000. Es una locura, Gaby. Sí, sí. Y esto es en cuestión de minutos, de horas. ¿Ok? Quiero aclarar una cosa acá y sí ir un poco con el público y ver si hay alguna pregunta o algo, porque esto puede llamar la atención. A ver, yo lo estoy nombrando ahora como si esto fuera tipo, sí, meté la guita acá, que de repente te vas a los 25 millones. Después Sí. voy a pasar por un par de gráficos más. Ujú. Para que veamos que no a todos les va tan bien como a Ghibli. O No, sea, claro. eso está clarísimo, ¿no? Yo ahora estoy mostrando un gráfico que obviamente tuvo una muy buena performance. Llegó de la nada a $40 millones. Obviamente después Claro. corrigió y tuvo en el medio correcciones del 50, del 40, del 60%. Pero para quien pudo, obviamente, barrenar la ola, que tuvo los cojones para barrenar la ola, bueno, obviamente pudo haber generado un gran retorno. Vale aclarar, obviamente, que no hay ningún tipo de garantía de esto y que yo no estoy haciendo ningún tipo de. No estoy alentando a nadie a que haga esto. Y quiero aclararlo en el sentido de. Y por eso ahora voy a mostrar algunos proyectos que fueron también completamente perdedores. Claro. Y también entender que este proyecto de Ghibli, así como hoy en día vale 20, llegó a 40. Bueno, acá estoy pasando por Ajá. todo lo que fue su gráfico. Ojo, para quien hace, por ejemplo, análisis técnico, para vos, Javi, Sí. la tendencia está Sí, buenísima. está fenómeno. O sea, si vos estás ahí en la pantalla, viendo el gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, te bancás la adrenalina y Claro. tenés ganas de hacerlo, también se le puede hacer análisis técnico, se puede. Nada, incluso se le puede agregar acá cualquier, no sé, un RSI, por ejemplo. Y el RSI, digo, para hacer un gráfico de 5 Aparte, minutos, ¿no? sí, Pero aparte funciona perfectamente. ya acá estoy viendo que el precio está arriba de un soporte. Exactamente. Y de larga data el soporte, no un soporte Exactamente, chiquito, ¿no? exactamente. Y fíjate que está teniendo una reacción sobre el soporte. O sea, ¿No? Sí, el análisis técnico en este sentido, obviamente, se cumple. El análisis sí, técnico sí. se cumple siempre en Sí, ese claro. sentido. La realidad es que es difícil y uno no siempre tiene el tiempo para estar operando este tipo de activos. Y en este caso estamos hablando de un activo que fue el caso de Ghibli, con todo esto que pasó, la Ghiblification, en donde de Ujú. repente se volvió algo tendencial, una tendencia gigante donde todos famosos y marcas y páginas y todo el mundo estaba armando su imagen al estilo Estudio Ghibli. Sí. Eh, Voy a mostrar un rápido ejemplo porque ¿qué pasó con esto? Apareció un video donde está efectivamente Miyazaki Ujú. y le están mostrando un par de personas que trabajan con él
La verdad es que creo que el video es viejo. Me parece que no es un video nuevo. Eso no estoy del todo seguro. Debería corroborarlo bien. Pero aparece un video en donde hay personas que trabajan con él que le están mostrando cómo la inteligencia artificial puede hacer ciertas imágenes y hacer dibujos como los hace él. Ujú. Y Miyazaki lo dice, pero esto es horrible lo que me está mostrando. O sea, es Miyazaki, lo que me está mostrando. Sí, dice, pero esto es una locura. O sea, realmente lo dice. Estoy completamente en contra de esto que está pasando, porque la verdad que nosotros antes hacíamos arte. Para nosotros esto era un laburo artístico y hicimos arte durante muchísimos años y hoy en día tocas un botón y ya está. O claro. sea, como él lo dice como, bueno, nada, horrible. Para él fue como feo, Sí, obviamente, sí, ¿no? Que de claro. repente algo que a él le llevó muchísimo laburo construir, hacer, generar, algo que él siempre consideró un arte, de la noche a la mañana de repente tocá tres botones, escribir lo que querés Claro. armar y se te arma inmediatamente. Es controversial, está bueno esto que salió un poco a la luz y de lo que hay mucho para charlar, no me quiero meter demasiado ahí, pero sí me quiero meter con una cosa rápido para que tengamos una idea. Cuando sale este video de Miyazaki enojado diciendo, che, pero Ujú. esto es malísimo, yo, yo ahí estaba en las trincheras, yo estaba en Twitter, estaba viendo qué es lo que pasaba con todo esto, y ahí sale otra moneda que se llama Justicia por Miyazaki. Es espectacular. JFM, ¿no? Justice for Miyazaki. Miyazaki. Vamos a esperar ahora que cargue. Pero a esta no le fue tan bien. No, 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 Lo ya sé, importante es imagino. que esta no le fue tan bien. Tuvo lo suyo, pero hoy en día está, Sí. está enterrada mal. Tiene únicamente $9.000 metidas de capitalización de mercado. Pero tuvo sus vaivenes, tuvo sus vaivenes. Fijémonos Sí. también. Y por eso quería también ahora ir a una moneda que por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Y esto es importante también entenderlo de cuando uno opera este tipo de activos. Bien. Cuando a uno de estos activos le va muy bien, como es el caso de Ghibli, que efectivamente le va muy bien, o sea, llegó desde la nada hace un par de días, llegó a $40 millones, ¿no? Nadie puede decir que le fue mal ese activo. Claro. Más allá de que ahora esté en 20 y que haya no importa. Es un activo que claramente le fue bien y es un activo que el día de mañana puede estar listado en Binance tranquilamente o listado Ujú. en cualquier plataforma para operar y eso puede hacer que siga creciendo. Bueno, puede ya tener una historia propia. A ese tipo de activos que son los primeros, o sea, son los precursores, son los que primero consiguen instalar una narrativa y ser nada, y triunfar dentro de esa narrativa, Claro. son los meta. Son los Mm. activos meta. O sea, es el activo que instaura una narrativa. ¿Sí? Y a partir de esa narrativa de Ghibli y de Ghiblification y de los Ujú. estudios Ghibli y de la idea de poder hacer cualquier imagen al estilo Ghibli, aparecen, en vez como Ghibli es el meta, aparecen los beta. Claro. Que acá aclaramos no tiene nada que ver con el broker. Ahí no se puede operar este tipo de activos de ninguna manera. Ahí es únicamente activos regulados. Aclarémoslo, ¿no? Aclarar, obviamente. No, en este caso se llaman beta justamente porque no es el alfa, es el que lo sigue, es el Claro. beta. Y como beta aparecen millones de monedas beta. Una Ujú. de esas beta es Justice for Justin Miyazaki. for Miyazaki. Algunas betas les va mejor que a otras. Ujú. Bueno, eso depende de qué tan bien, o sea, qué tanto la pegue ese meme o ese beta que construyan. Eh, pero sí es muy interesante esta dinámica en donde aparece primero un alfa, un meta, o sea, aparece una narrativa que se instala y que termina siendo positiva para el mercado, o por lo menos en el caso de lo que fue el activo como vimos antes en Ghibli. Ujú. Y a raíz de que el mercado ve que hay dinero yendo para esa narrativa, empiezan a aparecer un montón de otras monedas utilizando ese mismo concepto, pero obviamente que no van a ser la copia de Ghibli. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí tratar de buscarle la vuelta de rosca para poder seguir utilizando esa narrativa. Bueno, hay monedas que les va mejor que a Justice por Miyazaki. Evidentemente a la gente no le importa No le mucho importa mucho. la justicia y lo que le pase a Miyazaki. También vale aclarar que, porque parece más un electrocardiograma esto, más que un gráfico, acá sí no hay mucho para analizar. Sí, no hay mucho para hacer. La realidad es que, a ver, y esto lo voy a aclarar, esto es importantísimo aclararlo, Gaby. Eh,
la vida o la muerte de esta moneda, por ejemplo, de la que estamos viendo ahora, que es Justice for Miyazaki, que ahora está muerta, ahora parecería muerta, pero ya vimos que desde este lugar se levantó ya por lo menos 3 veces. Porque acá Claro, también sí, estuvo sí. muerta, se levantó, por Murió lo otra menos vez, se murió levantó, de nuevo, murió otra se vez. levantó, murió. Ya viene en el sub y baja. No tengo ninguna garantía de que se quede ahí, o sea, puede volver a pegar un mechazo. Ujú. Y olvídense, imagínense, o sea, imagínense qué es lo que puede llegar a pasar Sí, si efectivamente Estudio Ghibli, o Miyazaki, o quien sea, le hace un juicio, por ejemplo, a ChatGPT. claro, Capaz ahí JFM se va a la luna. claro. Entonces, a veces, ojo, no estoy diciendo compren JFM porque si No, se no, yo viene te el entiendo, juicio. No, sí, no, no, sí. no. Lo que quiero decir es, quiero que podamos entender cuál es esta dinámica de las trincheras, cuál es esta dinámica de las monedas meme, de las shitcoins, de todo este circo. Que aparte, ¿sabes qué es lo que tiene de interesante, Gaby? Que me parece muy particular, que es el hecho de que la gente que está operando acá Sí, realmente puede no importarle lo más mínimo lo que pase en el S&P, lo que pase en Bitcoin. Es claro. como Bitcoin puede corregir ese. Hoy corrigió, por ejemplo, no sé, de 88, 87 a 83, es una corrección importante. Sí, Y eso no va a influir realmente mucho en lo que pase, por ejemplo, con Ghibli. O si aparece una nueva moneda con una nueva narrativa, alguna nueva narrativa viral de TikTok y también la pega. O sea, hay gente que está pudiendo capitalizar de eso, incluso a pesar de lo que está pasando en el mercado. claro. Y eso sí me parece algo que todavía no lo tengo del todo claro. No lo estoy analizando, lo estoy formulando para tratar de entender cuál es esa dinámica mediante la cual, o si esto efectivamente está tan ajeno al mercado o no. La realidad Ujú. es que sí es cierto que cuando corrigen los mercados, baja el volumen en este tipo de Baja volumen, mercado. claro. ¿Por qué? Obviamente porque la gente tiene pérdidas, entonces tiene menos plata para ir a timbiar o a poner en monedas más riesgosas. Ujú. Entonces, al tener menos volumen, como dije antes, cuando menos volumen hay en este tipo de mercados, a veces conviene quedarse afuera, mirarlo de lejos y decir, Claro, che, yo no me voy a meter acá porque nos estamos arrancando los pelos entre todos. Cuando el volumen fluye y cuando efectivamente hay una entrada de capital al mercado y todo eso, pasamos a una modalidad más PvE. ujú, Bien, esta comparación entre el PvP y el PvE, que es muy típica de gamer, de persona como yo que juega jueguitos en la compu hace muchos años, ujú. es muy interesante para entender también esta dinámica de estos mercados, en donde a veces tenés a la gente peleándose por la chirola Sí, y esto que vemos, por ejemplo, en pantalla, una moneda que pega un mechazo para arriba, entra FOMO, hay gente que pone guita, viene una ballena y te la saca, a la mierda no vimos, te la saqué, ya claro, está. Esto es PvP total. Y hay veces en donde el mercado fluye más en una dinámica PvE, donde capaz estamos todos los players, ujú, estamos un poco más unidos, entre comillas, porque en realidad no existe, o sea, no hay tal unión. Pero por lo menos el gráfico fluye más, hay claro. volumen entrando, entonces pareciera ser que es un poco más fácil de operar y que es más fácil generar un rendimiento. Bien, vamos a ir cerrando un poco con esto. La verdad es que es llamativo. A mí me intriga todo esto. Yo soy una persona igualmente que hace muchos años que opero en DeFi. No esto, ¿no? O sea, esto es una partecita de lo que es DeFi, de lo que son las finanzas descentralizadas. Hay todo un ecosistema o una parte dentro de DeFi que no tiene nada que ver con las monedas meme y con este formato de operación. Pero sí recuerdo que las últimas veces estuvimos hablando de esto de las trincheras y de qué es lo que se está haciendo y apareció el caso de Libra. Me interesa empezar a traerles un poco también, Ujú, nada, lo que voy conociendo un poco de este lado del mercado. Porque claro. efectivamente, aunque nos parezca particular, eh, el ecosistema de las meme Ujú, y este tipo de monedas, en lo que fue por lo menos, por ejemplo, 2024, fueron junto a Bitcoin el ecosistema que más creció en cripto. claro. Y de hecho tuvimos monedas como Ethereum, por ejemplo, que únicamente cayeron, que no Ujú, tuvieron realmente una performance positiva, mientras que sí tuvimos un montón de altcoins perdón, al revés, mientras que sí tuvimos bastante dinero fluyendo hacia las altcoins. ajá, Entonces ahí es donde yo empecé a decir, che, a esto hay que prestar atención.
No. No digo prestar atención en términos de si hay que invertir en altcoins. No. Ya lo dijimos 1000 veces con Gaby. A veces no. Observar también es participar en el Claro, mercado. obviamente, sí, sí, sí. Y en mi caso, cuando veo algo así, me interesa por lo menos conocerlo. Me interesa saber de qué se trata, qué es lo que la gente está haciendo con eso. ¿Por qué? Me interesa saber si hay gente que está haciendo plata o no con esto. Claro. Me interesa para conocerlo, porque yo sé que el día de mañana no es que las memes se van a convertir, ¿eh? No, 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 no voy por ahí. Así como arranqué esta charla, y con esto capaz vamos terminando, Gaby, así no se nos va mucho el tiempo. Así como arranqué la charla diciendo que tenía como una sensación de que, por ejemplo, Trump y los distintos gobiernos no digo, están gobernando con otros formatos. Como que cambió la forma. No solo cambió el contenido, sino que también cambió la forma. Esto de que el Twitter, de que salgo a decir y que después de última que me dijo Ujú. que puedo, que nada, que puedo dar marcha atrás con algo y la gente no importa. Se olvida, no Como que importa. cambió, hubo algo ahí que cambió y cambiaron los formatos. Yo siento que acá también hay algo interesante. Ujú. No por la moneda en sí, no por JFM, no por Ghibli, por la moneda que se te ocurra. Vamos con un ejemplo también muy burdo, por ejemplo, que fue el caso de Titcoin, la Ajá. moneda de las tetas, Gaby. Porque a quién. No voy a decir, no me voy a meter ahí, Gaby. No me voy a meter ahí. Pero Titcoin, por ejemplo, Ujú. acá tenemos otra más. Monedas que le puede ir bien, ¿por qué no? Tienen una narrativa. Ahí hay algo que tiene algún sentido Claro. ahí. O no. Pero bueno, el gráfico habla por sí solo. Ahí yo ya no me meto. Ahora, lo que estaba diciendo. Me interesa mucho este tipo de activos, no por el precio, no por si se puede ganar, perder, que timbiar, que hacer esto, que lo otro. Eso cada uno lo puede ir haciendo a su manera. Si quieren charlarlo conmigo, lo charlamos. Yo no tengo ningún problema en contar mi experiencia como lo estoy haciendo acá. De hecho, intento traer mi experiencia también a modo educativo, a modo para que Ajá. la gente también, capaz del otro lado, pueda conocer un poco de qué se trata todo esto. Eh, pero realmente lo que más me atrae de este ecosistema y esto que veo que está ocurriendo tiene que ver con eso, Gaby. Con un cambio en los formatos. Ajá. ¿Por qué digo un Mm. cambio en los formatos? El otro día lo hablaba con un amigo también, un inversor. Y yo le preguntaba, le decía de verdad, le digo, vos pensá un segundo, imposible igual pensar de acá a 10 años, con las cosas como cambian todos los días, es muy difícil prever y pensar a muchos años. Pero yo veo esto. Y al lado veo Wall Street. Perdón, Gaby, Sí. si no te quiero ofender con esto que voy a decir, ¿eh? Mm. Pero yo veo esto y al lado veo Wall Street. Ujú. Que la gente tiene que ir ahí a operar a la bolsa, que voy, que esto, que Sí. negocio, que las maquinitas, que me pongo el traje, que está al fondo, que todos los participantes, todo el circo. Ujú. Y después veo esto. Sí. En donde vos estás en tu casa, en tu cama, en Twitter, te metés en un bot de Telegram, donde vos copiás, pegás el contrato, tocas comprar, se compra, cuando querés tocar vender, pum, lo vendiste, te vas a 0, después te vas a 1000, te metés en la que vos te querés meter, haces el chiste que quieras, a la hora, en el tiempo, en el lugar que se te ¿Qué quieres? cante. ¿No hay algo ahí para pensar? ¿A vos no te hace...? O sea, no estoy ni siquiera vaticinando tipo, sí, pero Wall Street va a desaparecer. No es eso el punto. No, no importa si va a desaparecer o no. Capaz que no. O sea, ni siquiera... No quiero tomar, digamos, eso, ¿no? Sí. El punto acá es... ¿No sentís que en esto, por más de toda la locura y por más de que vos digas, che, pero Lore, esto que la gente está comprando no es nada, no hay Claro. nada detrás de eso, o sea, no hay una utilidad, no hay un valor, es simplemente un TikTok, una viralización, es Claro. simplemente algo que... Pero al fin y al cabo, Gaby, te pregunto, ¿tienen algo en común el operador de Wall Street, el que se despierta capaz a las 7 8 de la mañana, Ujú. va a Wall Street con su traje para ver la apertura del mercado, después almuerza a las 12 de 12 a 1 y después sigue hasta las 4 y media de la tarde? ¿Ves alguna similitud, en este caso similitud, entre esa persona y el que está en la computadora 24/7 sin dormir operando esto? Yo veo, hay para mí un punto en donde ambos están en la misma liga.
La verdad que te diga. La verdad, sí, sí, lo que vos, lo que se te... Este, ¿Alguna similitud? Algo que digas, tipo, ¿qué de igual hay entre el... ¿qué pregunta me acaba de hacer? Cuando te diga la respuesta vas a decir, y sí, es obvia la respuesta. Mira, la persona como, así como vos, perdón, así como vos la describiste, que el típico yuppie neoyorquino, ¿no? Que se levanta a las 8 de la mañana, Por desayuna ejemplo. el tocino con la... Claro, todo claro, por ejemplo. y se va a Wall Street y abre el mercado y está Sí, ahí, sí, después sí. almuerza a la una. Este, mm, la verdad, está jugando con una expectativa, al igual que la persona que me describiste después, que está a las Sí, 2 3 de la mañana en su casa, con esto, en Twitter, con tal. Está jugando con la expectativa de un mercado. totalmente. Este, mm, ¿Y a qué están yendo los dos al mercado? a ganar guita. A ganar guita. Claro, sí, ¿qué más Entonces, dije? ahí es donde... Perfecto, Gaby. Yo iba exactamente a ese punto. En donde digo, si vos podés hacer guita en Wall Street y podés hacer Sí, guita con esto en tu casa, sí, y también podés ir a perder guita a Wall Street, y claro. también podés ir a perder guita acá en esta moneda Bitcoin. O sea, Sí. digo, podés ganar, podés perder. O No, sea, pero ahí es donde me puedo pensar y digo, che, puta, eh, al fin y al cabo, está todo bien que Wall Street, que te pones el traje, que la seriedad, que sí, pero mirá que yo estoy comprando Apple, que Apple vende no sé cuántas guitas al coso. Sí, está todo bien, pero vos ¿para qué estás comprando Apple? ¿Porque querés ponerte la camiseta o porque querés ganar plata? claro. Porque Sí, ganan sí, la sí. plata. Sí. Y acá pasa lo mismo. Sí, lo que ¿Vos pasa, te pensás ¿sabés que qué le compra pasa? Bitcoin? ¿Está pensando en que Bitcoin va a ser la moneda del futuro que va a revolucionar todo el ecosistema? No. Le interesa porque piensa que hay otra gente también que le va a interesar y que le va a parecer curioso y Sí. que va a decir, che, esta cosa puede viralizar, ya fue, vamos. Y hay algo ahí. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? No, bueno. La diferencia Generacional. para mí es una posibilidad de diferencia, sí. No tengo Digo, dudas de que eso que vos acabas de decir está claro. Y ahí, esto que vos dijiste, Gaby, que la diferencia es generacional, me parece que la diste también en el clavo, porque yo en eso obviamente estoy de acuerdo. Viste que a mí yo como que no lo puedo decir mucho porque después me dicen, que nos tiraba viste, que de viejo, que no sé qué, no, la bola. Ojo, a mí también ya me empieza a pasar que yo me puedo pensar en los pibes de 15, de 18, que ya nacieron con esto, que ya... claro. Esos pibes van a estar en algún momento van a dar la vuelta, Sí, ¿entendés? sí. O sea, no... Pero lo que dices es muy interesante y quiero cerrar con esto. Porque es parte, eso que vos decís, Gaby, es parte de lo fundamental de Market Mix. Claro. Mirá la vuelta de roja que le dimos con esto que me dijiste vos. Eh, ¿Qué es Market Mix? Al fin y al cabo, el título que nosotros tenemos, que tiene este canal, que hemos construido, tiene que ver con eso, con para mí dos cosas centrales. Una, obviamente, la posibilidad de analizar muchos mercados desde distintas perspectivas. En este Sí. caso, somos nosotros dos, que sabemos que pertenecemos a generaciones distintas, que sabemos que operamos activos distintos. Ujú. Y a su vez, si digo, Market Mix es el mix en ese sentido de activos y de formas de operar y de visiones y de formas de analizar y de todo esto. O sea, poder en un mismo directo saltar del S&P, del Merval, a Bitcoin, A ti, ¿entendés? Para mí eso es Market Mix. Claro. Y también Sí, Market sí. Mix es una cosa muy importante que tiene que ver con el hecho de que nosotros vemos al mercado como uno solo. Ujú. El mercado es una rueda y todo se mueve en un conjunto, ¿sí? Por eso mismo a mí me intriga esto, me llama la atención esto, porque digo, che, ¿esto forma parte de la rueda o no? Y claramente forma parte de la rueda, lo que pasa es que hay que saber identificarlo. Claro. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, ver en qué parte de la rueda entra este ecosistema. Claro. Pero seguro en alguna parte de ese mix de lo que es el mercado, esto de las shitcoins, las meme coins, lo que venga a Ujú. llamarse este tipo de activos, entra. Y quería cerrarlo un poco con eso, Gaby, porque esto va a pasar acá. Acá vamos a analizar desde el S&P, vamos a hablar Sí, del, claro. del FMI, del préstamo, de esto, del Merval. Y Y las después Titcoins. también vamos a estar hablando de Bitcoin, ¿entendés? No de Bitcoin específicamente, obviamente, pero sí de las monedas memes y de lo que está pasando en ese tipo de mercados también. Ujú.
Porque al fin y al cabo son mercados y todos los mercados, como dijo antes Gaby, tienen el mismo objetivo para el ciudadano, El espíritu, que es claro. ganar plata, Ganar plata. ser rentable. Entonces felicitamos obviamente a quien sea rentable en Wall Street y alentamos a que siga siendo rentable y siga Claro. operando en Wall Street. Y también vale la pena felicitar y entender que también hay gente que es rentable en este mercado Claro. Sí, y sí, que, sí. y que sabe cómo hacerlo. Así que bueno, vamos a ir cerrando con eso, si te Bueno, parece, Gaby. sí, sí. Y veremos en una de esas si hay un juicio, si se despierta Se levanta Miyazaki esto, y le Miyazaki. tira, y sale la Al otra. aire. Sale la otra. Lo veremos el viernes que viene, Gaby. Abrazo Fenómeno, grande, genial. Un Mixer. abrazo. Nos vemos. Nos vemos.